Estar hablando el día de hoy acerca de las dos bestias que menciona Apocalipsis 13. Vamos a observar todo lo que el Señor nos quiere decir en el libro de Apocalipsis, en este caso, en este capítulo. Hoy por tiempo seguramente solamente alcanzaremos a mirar la primera bestia, pero es importante ir avanzando en este estudio de la palabra, hermanos. Para esto vamos a mirar los dos primeros versos de Apocalipsis capítulo 13, donde dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta imagen nos puede representar de alguna manera lo que hemos leído. Obviamente nos está hablando de una figura en forma de bestias. Sabemos que este animal, no tenemos conocimiento que esto realmente exista, pero recordemos que la Biblia utiliza mucho lenguaje figurado para hablarnos acerca de temas importantes que tienen un cumplimiento literal. Entonces, para poder comprender lo que la Biblia nos está diciendo, vamos a echar mano de un principio importante de la hermenéutica bíblica, una regla de oro, que dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Esto porque la Escritura nos dice que tenemos a la palabra, la Biblia, la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, por lo cual no necesitamos la ayuda de instituciones, organizaciones, hombres iluminados o como le queramos llamar, para que nos digan a nosotros qué significa lo que dice la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo que nosotros tenemos que hacer y nuestra tarea es estudiarla, observarla, rogar que a la luz del Espíritu Santo podamos tener el entendimiento suficiente para comprender y poder mirar las Escrituras y entender por ellas mismas la interpretación de la misma. Así que cuando vemos un capítulo como el 13 de Apocalipsis, definitivamente tenemos que ir a la demás escritura para poder comprender. Y usualmente, para poder comprender muchas veces cosas de Apocalipsis, uno de los libros que relata que podría ser como el Apocalipsis del Antiguo Testamento es definitivamente el libro del profeta Daniel, aunque esto sin descartar también lo que otros grandes profetas como Ezequiel, como Jeremías, etcétera, Isaías, dijeron en su momento también y que tienen sus profecías aplicación para los tiempos del fin. Pero en Daniel 7 vemos precisamente algo muy parecido a lo que vemos que vio en Revelación el apóstol Juan en Apocalipsis. Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 1 al 4, dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila.
yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, la interpretación de la visión que tiene Daniel en el capítulo 7 en realidad es la misma que ocurrió cuando tuvo un sueño Nabucodonosor y que por intervención del Espíritu de Dios que iluminó a Daniel, le fue dada la interpretación de dicho sueño. Debemos de recordar que Dios trató con el rey Nabucodonosor dándole este sueño y Daniel lo interpretó. Es la misma porque a Nabucodonosor le es dado a saber todas estas cosas como rey. Y si usted se fija, todo lo que declara la estatua que soñó el rey Nabucodonosor nos habla de reinos, incluyendo el de él en adelante, que serían prácticamente los gobiernos mundiales que habría, y al rey como rey se le deja ver la grandeza y la extensión de dichos reinos. En el caso de Daniel, definitivamente viene un entendimiento más profundo de estas mismas verdades, puesto que Daniel le tocó vivir el tiempo definitivamente de Babilonia como reino mundial y también de los medo-persas. Mas, sin embargo, para los momentos en que él tiene este sueño, esta visión en Daniel capítulo 7, todavía está en activo el reinado de Babilonia. Y bueno, leíamos cómo ese león con alas de águila representa el imperio babilónico del 607 al 539 antes de Cristo que duró, porque justamente la descripción que da, podemos recordar que en algún momento Nabucodonosor, que fue un rey bastante soberbio y bastante orgulloso, miramos cómo levantó su vuelo y en verdad creía que él caminaba y vivía como si fuese a ser eterno. Dios le mostró que no. De alguna manera ese mensaje a través de ese sueño no solamente revelaba el futuro, sino también revelaba y le dejaba ver a Nabucodonosor que él era un hombre y que aún su reino sería en algún momento destruido, como fue. Y además le dejó ver que no era único, que vendrían otros reinos también mundiales y mucho más poderosos inclusive que el de él mismo. De esta manera Dios mostraba la importancia de que él se humillara, porque también habló de un reino que aún a todos esos grandes reinos mundiales los desbarataría y finalmente habría solamente un reino que perduraría por los siglos de los siglos, que es el reino de Dios. Sabemos por la historia que esto Nabucodonosor no lo entendió de primera mano, llegó hasta un momento en donde fue tratado por Dios y bueno, cayó en un momento dado hasta el momento en estar como las mismas bestias. Y bueno, en particular dice aquí la profecía que ese león que tenía alas de águila le fueron cortadas esas alas de águila. Pero después también sabemos por historia que él se arrepintió o reconoció que Dios era el que gobernaba sobre todas las cosas y bueno, fue levantado de nuevo y de estar entre las bestias le fue dado otra vez corazón de hombre. Y es exactamente lo que está diciendo la profecía que está manifestando aquí Daniel en su sueño. Está mirando prácticamente cómo Dios humilló en algún momento este reino. Y este hombre también nuevamente se levantó un tiempo a manera otra vez con corazón de hombre y le fue dado otra vez corazón de hombre. Pero bueno, sin más preámbulos, vemos entonces que ahora lo que antes fue representado por una cabeza de oro que hablaba de la grandeza de este reinado babilónico, ahora vemos cómo le es representado a Daniel a través de un león con alas y vemos también que de esas bestias que en una forma separada Daniel observa en su sueño, en su visión, vemos también que dice el versículo
5 del capítulo 7 de Daniel, dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Y efectivamente, el imperio medo-persa, que estuvo reinando del 539 al 331 antes de Cristo, fue tan grande que sobrepasó aún al reinado babilónico. De hecho, fueron vencidos los babilonios por los medopersas. Esas 3 costillas en ese oso que trae prácticamente en la boca representa precisamente sobre quienes reinó el imperio medopersa, y fue Babilonia, Lidia y Egipto. Miramos que este oso se recarga más en un pie que en el otro. Y eso es muy claro porque la verdad es que definitivamente cuando estamos hablando de los persas, ellos eran más fuertes que los medos, como hasta el día de hoy los iraníes son más fuertes que los kurdos. Sin embargo, había una unión en estos tiempos donde constituyeron juntos un gran imperio. Observamos también en el versículo 6 que después de esto miré y he aquí otra semejante, o sea, otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, mirábamos al igual que en la profecía que le fue dada a través del sueño de Nabucodonosor, que después de los medopersas vendría otro gran reino, el imperio griego, que duró del 331 al 168 antes de Cristo. Mirábamos cuando vimos acerca de la estatua que, bueno, ya ahora ya no estamos hablando de ese vientre y esos muslos de bronce que representaban a este imperio que fue dirigido por Alejandro Magno, que siendo muy joven inclusive murió. Mas, sin embargo, ese reinado lo heredó prácticamente después de muchas disputas y guerras entre su gente misma. En realidad se repartió ese reinado entre 4 capitanes que estaban a las órdenes cuando vivió Alejandro Magno, que fueron precisamente Lisimaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Bueno, la visión que ya les dada a Daniel habla precisamente de ese leopardo que tenía prácticamente 4 alas en sus espaldas y tenía también esta bestia 4 cabezas. Recordemos que las cabezas representan reyes o líderes de sectores o de naciones. De tal forma que entonces, si vemos el mapa de aquellos días, de la división final que tuvo el imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno, en este mapa que muestro en la planilla, vemos cómo se dividieron precisamente entre Lisimaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro el reinado de los griegos. Vimos también como la última parte de esa estatua, esas largas piernas, prácticamente de bronce, de hierro, perdón, esas piernas de hierro representaban al imperio romano. Y Daniel 7:7 dice que después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos,
de los imperios, de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. No solamente habla de la extensión del imperio romano, sino aún también como imperio también ya le empieza a revelar a Daniel al cuerno pequeño, que es figura y tipo del anticristo, que aún también en los últimos días, así como lo vimos también cuando hablamos acerca de los pies, que prácticamente eran mitad hierro y mitad barro cocido, o que estaban ellos así formados, vemos ahora cómo también en Daniel es dicho lo mismo, pero más ampliado o de diferente forma. Dice en el versículo 11, y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Cosas de las cuales también nos habla Ezequiel que ocurrirá con el anticristo, y Apocalipsis en sus últimos capítulos, también cuando nos habla del final y de la forma en que Cristo Jesús vencerá al anticristo. Vemos entonces cómo todo empieza a tomar una forma preciosa en las escrituras. En el versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Vemos que nuevamente le sigue siendo revelado en esto que le causó tanta curiosidad a Daniel de esa bestia. Recordemos que Daniel está en profunda intercesión. Él en realidad pedía por la liberación de su pueblo y que se cumpliese la palabra dicha por Dios por medio de su profeta Jeremías, que después de 70 años de cautiverio ellos podrían volver a la tierra. Pero en medio de esas intercesiones y de todo lo que él rogaba delante de Dios, miramos cómo Dios se revela, y en aquellos tiempos es cuando le revela acerca de las 70 semanas proféticas a Daniel, y le hace ver acerca también de cómo sería aún la cronología de esto mismo. Pero volviendo a nuestro pasaje, en donde en Daniel 7 le está hablando prácticamente del reinado del anticristo, le habla acerca inclusive del tiempo en donde prácticamente será más feroz su intervención y su ataque, que es la segunda semana, o la segunda mitad, perdón, de la semana septuagésima, o sea, la última semana profética, que son 7 años, y dice que es tiempo y tiempos y medio tiempo. La palabra tiempo viene del arameo idan, que también es caldeo, que es un tiempo fijo, que pertenece prácticamente a un año. Entonces, cuando hablamos de tiempo, tiempos y medio tiempo, estamos hablando de 3 años y medio, tal cual, también como la Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis, o también en el mismo libro de Daniel en otras partes. Entonces, en la revelación de Daniel vemos las bestias, y estas se dan en una forma separada. Recordemos que en los tiempos de Daniel, estos reinos aún no gobernaban el mundo, excepto en el cual él le tocó observar, que fue el de Babilonia. A Juan les revelado todo esto mismo, pero integrado en una sola bestia. Esa cuarta bestia que miró Daniel, diferente a todas las demás, Juan la ve, pero en una forma amplificada. Ahora, Daniel, así como al rey Nabucodonosor le fue mostrado como rey lo que serían los tiempos del fin, y cómo todo reino humano sería destrozado
y solamente prevalecería el reino eterno de Jesucristo. Vemos que a Daniel se le habla como un profeta. Por eso él ve la conducta, él ve el estado moral, espiritual, el estado social de estos reinos. Ve su avance y su poderío, su fuerza, su peligrosidad en todos los sentidos, espiritual, moral, social, etc. Y bueno, por eso Juan, el apóstol, mira también una revelación de lo que ya había visto Daniel, pero él mira también que sale del mar y habla acerca, volviendo al texto de Apocalipsis 13, que es el que estamos estudiando, nuestro texto base, dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, acuérdese de la cuarta bestia de Daniel, es la misma, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Añade elementos, la visión que tiene Juan. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, ahí está otra vez el leopardo, y sus pies como de oso, ahí está otra vez la figura del oso, y su boca como boca de león, nuevamente vemos que surge la representación del león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Un capítulo anterior, el capítulo 12, nos muestra y nos revela que el dragón es el diablo, es Satanás, es la serpiente antigua. Vemos entonces cómo, haciendo un recordatorio, las cabezas representan a reinos e imperios. Esto es muy importante para comprender la profecía bíblica. Las cabezas son reinos e imperios. Los cuernos son reyes o gobernantes de naciones o presidentes que representan a naciones. Las aguas, o sea, el mar, surge del mar esta bestia, son pueblos y muchedumbres de gentes o naciones. Eso lo podemos saber porque Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Vemos entonces cómo esas aguas, cómo ese mar representa a las naciones, a las gentes, a los pueblos de la tierra. Entonces, comprendiendo de dónde viene esa primer bestia que nos ilustra Apocalipsis 13, podemos saber que el anticristo viene de las naciones. Es un hombre que surgirá de entre las naciones y los pueblos de la tierra. Quitémonos esa idea hollywoodesca de un ser que se le prenden los ojos como de rojo o que es mitad demonio y mitad hombre, o que tiene, no sé, las orejas como marciano, o cosas extrañas que a veces en la imaginación de los hombres o en las películas se le trata de representar. La Biblia es muy clara, nos habla que es un hombre que surgirá en los últimos tiempos, pero no un hombre común, definitivamente un hombre que será respaldado prácticamente con una unción satánica, un hombre que es el diablo mismo, el que está detrás respaldando su vida por todo lo que viene a ser y lo cual es su misión. Estamos hablando entonces de un hombre que surgirá de entre las naciones. La Biblia es muy clara, inclusive nos habla que este hombre despreciará al Dios de sus padres. Ezequiel, en otro estudio, en otra oportunidad lo veremos, pero dice que es un hombre que inclusive fue instruido en el verdadero Dios, pero él desechará el conocimiento del Dios verdadero de sus padres y escogerá a seguir al Dios de las fortalezas. Así le llama a Ezequiel. Obviamente sabemos de quién está haciendo referencia. Vemos también que entonces el anticristo sabemos que viene de las naciones, viene de los pueblos, y dice el versículo 2 que esa bestia que viera semejante a un leopardo
y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, ahora, esa primer bestia que representa al anticristo, ahora nos va a revelar su personalidad y tomará las mismas bestias que vimos en una forma separada en la visión y sueño de Daniel, pero ahora lo vemos integrado en una sola bestia, la más poderosa de todas esas bestias, todas ellas prácticamente unidas en conjunto en una sola, y ahora nos representa la personalidad. Y veámoslo así, dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo. Hemos visto que el leopardo representa a los griegos. Bueno, ahora pensemos, si la bestia era semejante a un leopardo, eso quiere decir que entonces la semejanza de personalidad del anticristo, su personalidad será como la de un griego. ¿Cómo eran los griegos? Los griegos daban gran importancia al aspecto físico, cuidaban mucho su imagen, es decir, eran portadores de una gran imagen. Tanto tenían una figura atlética, muchos de ellos inclusive lo podemos ver hasta en sus estatuas, cómo representan la belleza humana, y siempre está dirigida hacia lo físico, hacia la estética, hacia el cuerpo bien cuidado, ejercitado. Vemos entonces que ellos también eran hedonistas, promovían la búsqueda del placer antes que todo. Sabemos que muchos de ellos eran inclusive hasta bisexuales. El homosexualismo abundaba entre ellos. Eran gente muy culta a la vez. De hecho, la cuna de la filosofía sabemos que viene de Grecia hasta nuestros días. Tenían una excelente oratoria. Recordemos los grandes discursos de Platón o de Aristóteles o de Sócrates, sus dichos sabios que han sido heredados en el mundo hasta nuestros días. Eran personas que portaban una gran demagogia, impresionaban a las multitudes con su forma de dirigirse, de proceder, tenían una gran retórica, eran maestros en la política y en la manipulación de los pueblos. Sabían cómo hablar, sabían cómo dirigirse. Por lo que dice Pablo también cuando fue a predicar a Grecia, eran muy religiosos. Era muy raro porque a veces muchas de sus ideas parecía que se dirigían hacia solamente lo terrenal y lo físico, lo corporal, pero a la vez eran muy religiosos. Sabemos que no conocían al verdadero Dios, mas sin embargo también eran a veces afectos a permitir que la gente creyera en muchos dioses o en lo que quisieran. Eran muy permisivos en ese aspecto. Por otro lado, dice que sus pies son como de oso. La forma en la que camina, se dirige, nos habla de la forma de actuar, de conducirse. Y entonces hemos visto que ahora el oso representa a los medopersas. Fíjate, es curioso cómo si tú observas aún al día de hoy a los iraníes, que son prácticamente los que provienen de los medos, eh, de ese reinado medo-persa. Los iraníes se caracterizan por su manera de hablar y de conducirse suavemente, con astucia, con tranquilidad. Cautivan a las multitudes, suelen caer muy bien, saben esconder sus intenciones y su furia. O sea, son maestros prácticamente en el arte de aún de cómo se presentan, perdón. Vemos cómo estos persas, porque realmente estos son los iraníes, los persas, los medos son los kurdos de nuestros días, vemos cómo se presentan así. Fíjate que es muy diferente escuchar
a cualquier árabe o inclusive a cualquier otro líder islámico, cómo son muchas veces toscos, amenazantes, agresivos. Luego se nota su tono guerrillero, aún en sus expresiones, pero los iraníes, a pesar de ser un pueblo definitivamente musulmán, un pueblo que está orientado también al credo islámico, ellos son muy amables, muy suaves. Piensa en el oso. El oso, la verdad, hasta parece un animal que se maneja lento, que mientras no abra la boca, mientras no ruja y ataque, parece hasta un animal tierno a pesar de sus dimensiones. El cómo camina, el cómo se va moviendo, sigiloso, en una manera, la verdad es que muy astuta, porque los osos son muy astutos. Vemos entonces cómo pueden cautivar estos personajes, porque así eran los medopersas, a las multitudes, sino caer bien y aún también esconder o saber esconder sus intenciones y su furia. No vayamos tan lejos. El anterior presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, aseguró ante la Asamblea General de la ONU, y él presentó como pacífico su programa nuclear y de armas de destrucción masiva de Teherán. Y al contrario de esto, señaló a Israel y a Estados Unidos como promotores de intimidación contra las naciones. Pero también dijo en aquella oportunidad ante la ONU, Israel representa una amenaza contra la cultura islámica. Este presidente estuvo del 3 de agosto de 2005 al 3 de agosto de 2013, todavía estando en turno en poder. Él mencionó estas cosas, pero no solamente eso, en otra oportunidad, donde también estuvo bajo el mismo Congreso, la Asamblea General de la ONU, dio unas palabras muy tremendas que causaron controversia en su momento. Este presidente iraní habló de la llegada del último Salvador, Jesucristo el Todopoderoso, le llamó. Nosotros sabemos que Jesucristo ya vino, pero así como el pueblo judío no lo reconoce, no ha reconocido a su Mesías, vemos también cómo en el mundo hay las distintas religiones esperando un gran líder que se ha de levantar en los últimos tiempos. A Zoroastro, al Mahdi, al Mesías para los judíos, al Mahdi para muchas religiones también como islámicos u otros más. Vemos cómo este presidente iraní se refiere a la llegada de un personaje que dice va a traer un futuro brillante para la humanidad. Habló de esta persona que sería el último salvador que va a marcar un nuevo punto de resurrección para la humanidad. Eso lo dijo ante la ONU. Él va a llegar y va a cortar con la ignorancia y la superstición, con el prejuicio. Abrirá puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Va a establecer un imperio de la verdad y de la compasión. Va a preparar el camino para una acción colectiva y constructiva de todos. En el concierto y manejo mundial. Va a venir para dar esperanza y libertad. La humanidad va a aprobar por primera vez el privilegio de ser humano, ser y estar en la compañía de otros humanos. Nuestras mentes y corazones van a ser purificados para la seguridad del bienestar
y paz para todos. Va a traer un cambio, dice él, que no por la fuerza y las guerras, sino por el despertar de la conciencia de todos nosotros. Él va a bendecir a la humanidad con un espíritu que es propio y pondrá fin a este invierno de ignorancia y de pobreza con sus enseñanzas y su creación. Ahora podemos ver y sentir esta percepción de este espíritu de bondad, le llama él. Esta primavera que va a empezar a florecer entre las razas, entre las etnias, entre las naciones y religiones. Observa lo que está diciendo. Esta primavera que va a empezar a florecer entre las razas, entre las etnias, entre las naciones y religiones, una primavera que pronto va a levantarse y extenderse por todos los territorios de Asia, Europa, África y en América. Él va a traer esta primavera a las naciones. Marchemos todos juntos en este camino hacia la salvación. Que viva por siempre esta primavera. Entre todo esto también dijo, el capitalismo es una práctica fallida y debe existir un nuevo orden mundial. Al finalizar, este presidente anterior de Irán fue tan elocuente, tan dulce en su expresión, si tú observas las palabras, la verdad es que este hombre parece que predica como muchos hombres que hoy deberían de predicar a Cristo. Tan elocuente, tan profundo, tan alabando tanto la grandeza del Mesías que dice él que va a venir. ¿Sabemos nosotros, los cristianos, a quién se refiere? Que le aplaudieron. De veras. Si tú tienes oportunidad de poder buscar esto en la internet, porque esto es algo público, lo puedes buscar y puedes mirar esta gran exposición que tuvo este presidente iraní. Mirarás aún el efecto que tuvo entre todas las líderes de las naciones que escucharon semejante discurso. El líder, el presidente actual, porque allá existe un líder que está arriba del presidente, pero quien representa políticamente es el presidente. En este caso, el presidente actual de Irán, Hassan Rouhani, quien también en la 74ª Asamblea General de la ONU, es decir, el mismo podium, pero esto recientemente en el 2019, más o menos a finales, él confesó nuevamente, siguiendo la misma trayectoria del presidente anterior que te mencioné, su molestia contra Estados Unidos por su intervención en los asuntos de Medio Oriente y a Israel por su ocupación de Palestina. Ellos le llaman la usurpación de las tierras santas. Históricamente, Irán ha aborrecido a Israel. Como ese mismo reinado de los medopersas, y lo vemos que históricamente este pueblo ha aborrecido a Israel. Pero sin embargo es algo que muchas veces en su discurso y en su diálogo, bajo una figura muy amable y de bondad, pero realmente esconden las intenciones. El problema que tiene, si no has mirado mucho acerca de esto en las noticias, es que Estados Unidos ha insistido en que Irán, Israel también lo ha dicho, posee un gran armamento nuclear que cada vez ha sido más enriquecido, armas de destrucción masiva, que por cierto, también se dice en las notas periodísticas que Rusia ha alimentado mucho de este armamento, y si nosotros estudiamos cuidadosamente los tiempos del fin, vemos que todas estas naciones tienen una participación muy activa
precisamente en todo lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Seguimos. Apocalipsis 13:2 dice que su boca era como boca de león, como un babilonio. ¿Cómo eran los babilonios? Eran destructivos y arrogantes al máximo. Ya te hablé un poquito de Nabucodonosor. Acordémonos o recordemos que Nabucodonosor se caracterizó por su gran soberbia y demandó adoración y culto a su persona. Y vemos que este ser, al igual, cuando habla, su boca es como boca de león. Es decir, en medio de toda esa amabilidad, de toda esa sabiduría humana, de esa elocuencia, de esa personalidad impactante para el mundo, definitivamente será un hombre tan soberbio que no tardará en demandar inclusive adoración y culto a su persona. Y esto está por toda la Biblia y lo vemos también muy particular en el Nuevo Testamento, como aún cuando también profana el templo, se sienta en la silla, en el lugar, en el trono, en el templo, haciéndose pasar por Dios. Y sabemos por las profecías que en los últimos tiempos esto es algo de lo que buscará el anticristo, la adoración mundial. ¿Quién está detrás de él? Y el dragón le dio su poder y su trono, gran y grande autoridad. Para terminar, solamente leemos los últimos versículos que quiero abordar de este capítulo que hablan de la primera bestia. Y nos da más detalles para esto, solamente para confirmar que te estoy hablando del personaje que he dicho, del anticristo. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Daniel nos habló de tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. 42 meses es exactamente lo mismo, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Acuérdate de lo que dijo Daniel en su sueño en el capítulo 7, lo mismo, que quebrantaría a los santos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De dónde dijimos que viene el anticristo? Aquí está, los pueblos, las lenguas de las tribus, de los pueblos en los cuales regirá. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si observas con cuidado Daniel capítulo 7, donde habla acerca de ese sueño y esa visión que él tuvo, habla también del juicio del gran trono blanco, de cómo van a terminar las cosas después de todo esto y cómo el mismo anticristo va a ser juzgado, pero también todos aquellos hombres que adoraron y portaron la marca de la bestia. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Definitivamente, aunque tiene un tiempo para actuar, está profetizado. Esto no lo podemos evitar. Lo que sí es que podemos orar para prepararnos para lo que venga, si es que esto nos toca verlo con nuestros propios ojos o no. Independientemente, debemos de estar preparados para recibir a nuestro Señor cuando Él venga. Pero lo que sí es cierto es que estas cosas se van a cumplir y vemos cómo la velocidad que ha tomado prácticamente estos tiempos en una forma vertiginosa. Hemos dicho ya que es incorrecto decir día y hora
y pronosticar tiempos y fechas, puesto que esto no lo sabemos, lo sabe el Padre. Lo que sí podemos ver es las señales que Dios mismo dijo que estuviéramos atentos para cuando viésemos que todo esto ocurriese, es que todas estas cosas están cerca. Y eso sí ya lo vemos. Las señales, todo lo que Cristo dijo que iba a acontecer y ocurrir, junto con el cumplimiento de estas verdades que hemos estado viendo en nuestros estudios. Vemos que finalmente nuestro gran Rey y Salvador y Señor Jesucristo, Él vencerá. Y en otra oportunidad veremos cómo en Ezequiel vemos prácticamente esa gran guerra, que prácticamente las naciones que van contra Israel, cómo viene el Salvador. Y no solamente viene por nosotros, sino también aún pelea por su pueblo Israel y cómo vence al anticristo y al falso profeta, el cual en la siguiente plática observaremos acerca de él y miraremos acerca de esa segunda bestia que también viene mencionado en Apocalipsis 13. He dado muchos datos, pero hemos ido rápido viendo textos, explicando cosas. Yo espero que esto tú lo puedas ir desmenuzando y estudiando por tu propia cuenta con la Biblia, porque tú mismo debes de observar y si has de creer algo, lo has de creer porque lo miras con claridad en la Biblia. Recordemos que es la Biblia, nuestra lámpara que nos alumbra en la oscuridad. Es nuestra antorcha, es nuestra revelación, nuestra profecía, nuestra palabra más segura. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra y que Dios nos ilumine y nos enseñe a comprender todas estas grandes verdades que son importantísimas para la iglesia, sobre todo en estos tiempos que nos han alcanzado a nosotros. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas iluminando con tu Santo Espíritu, que prepares nuestro corazón, porque nuestro corazón a quien anhela es verte a ti. Y como dice también Apocalipsis, Señor, la iglesia y el Espíritu dicen, ven, ven pronto, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, y te damos las gracias por tu bendito nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amado. Que Dios te bendiga. Estudia la palabra. Sumérgete en ella para que Dios te enseñe cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Dios te bendiga. Te amamos en el Señor.